Ezequiel 42, continuamos con la lectura y vamos a mirar cómo el capítulo 42 es una continuación del 41 y nos va a seguir presentando esa majestuosidad de templo con la que Ezequiel está ahorita mirando, tomando cada detalle, mirando cada longitud, cada separación, cada detalle para él es perfecto, cada detalle es importante y lo va a tener que comunicar al pueblo. Entonces, entremos al capítulo 42 de Ezequiel. Es la continuación del 41. Dice: me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho, hacia adentro con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ella más que las bajas, y las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo, y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba fuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo habían 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y la midió todo alrededor. Midió al lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Esto, hermanos, es un detalle tan importante que vamos a mirar en el capítulo 42, y vamos a mirar cómo el Señor tiene cada detalle, cada cosa en su lugar para diferentes usos. Y de hecho el versículo 13 y 14 miramos cómo los sacerdotes tenían que entrar con sus ropas santas, pero al salir del lugar santísimo, de la expiación del sacrificio, tenían que quitarse esas ropas y volverse a poner otras ropas. Es increíble cómo este edificio es medido, cómo este edificio es construido. Entonces, yo te invito a que cuando leamos la Biblia, que la leamos con reverencia a Dios, que le pidamos al Señor que nos traiga ese consuelo, esa esperanza de un día poder llegar a esas moradas celestes que Dios ha preparado, esas moradas eternas donde ha prometido a cada hijo de Él llevarlo a vivir con Él.
Así que el día de mañana te estaré presentando el capítulo 33, que va a hablar de la gloria de Jehová que llena todo el templo. Vimos esta gloria yéndose ya de este templo cuando fueron cautivos y llevados a Babilonia, y cómo el Señor miró tanta profanación en el templo que tuvo que irse, los abandonó, y eso, no hay nada peor cuando el Señor abandona a alguien. Vemos cómo lo arrastra el pecado a las personas cuando Dios ha decidido abandonar a la persona. Pero también vemos esa gran misericordia del Señor que nunca se aleja de uno. Así que gracias, hermanos. Vamos a continuar el día de mañana. Únicamente voy a estar leyendo los capítulos. A lo mejor tú nunca has pasado por estos capítulos o no los has leído con esas observaciones que a veces necesitamos tener, con ese sentido de escudriñar y profundizar en la palabra. Entonces, únicamente te digo que Dios nos ha prometido moradas eternas, mansiones celestes. Jesucristo en su palabra dice: me voy pues para que donde yo esté vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, confiemos en esa esperanza, en esa promesa de nuestro Señor. Sigamos adelante, hermanos, confiando solamente en su palabra. Bendiciones.